RTP. Ya está con nosotros don Ramón a esta hora 7:49. Nos acompaña ya Luis Morocho, abogado y consultor político orense. Vamos a hablar algunos temas, entre ellos las autoridades que se aferran a los cargos, cuál sería el interés y también, aprovechando al jurista, hablar del pronunciamiento de la Corte Constitucional, si podemos pues detallarlo un poco. Bienvenido a la mañana en RTP, doctor Morocho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Tri, muchas gracias a César, muchas gracias a Ramón por esta oportunidad. Y bueno, estamos aquí para contestar a todas esas inquietudes y poder también aportar con las diferentes situaciones que de verdad vive el país, ¿no? Que es una realidad que nos atañen a todos. Abogado Morocho, hablemos sobre lo que conversábamos con don Ramón hace un momento, esta forma de retrasar desde el mismo órgano competente, que es el Consejo de Participación Ciudadana, la renovación de vocales de ciertas instituciones. Una de las más preocupantes, podemos observarlas todas, que son necesarias, pero una de las más preocupantes, Consejo Nacional Electoral. ¿Qué ocurre y con qué interés, por ejemplo, se ha venido pues perdurando y también teniendo a los mismos vocales en este organismo desde el 2019? Que están ya prorrogados. Bueno, desde que la política se enquistó y hicieron las instituciones parte de la política, se lo puede manifestar como algo ya frontal, con una constitución que para mí es una constitución hecho a la imagen y semejanza del gobierno de turno. Acuérdense que fuimos a una asamblea constituyente en el 2008, que es la constitución que tenemos, y esta constitución ha dado pues muestras de que ha seguido una línea, un editorial prácticamente, una línea editorial de la política del gobierno de turno. Entonces de ahí poder desarmar ese engranaje ha sido muy difícil y por eso tenemos estas consecuencias de que no existe una política clara para poder nosotros seguir avanzando, tanto, mire, no solo en vocales del Consejo Electoral, también tenemos en tema de jueces, tenemos también en temas de notarios en la función pública que están prorrogados ya más de 3 años. O sea, no existe el Consejo de Participación Ciudadana, que era el encargado, si se puede decir, de regular estas acciones, mantiene lo mismo porque está en la componente política que es la que obstruye y obstaculiza. Entonces, si tienes el aval del gobierno de turno, pues no vas a tener ningún resultado. Mientras no haya una reforma integral a la Constitución, mire, nosotros lo vemos, creo que lo he escuchado hablando a don Ramón y a usted, Street, con el tema de la Corte Constitucional. Yo digo, y no estoy defendiendo, no soy partidario de izquierda o derecha, nada. Lo que hago yo es una visión política, una visión muy objetiva, muy precisa del acontecer, pero no me puedo salir de la realidad que tenemos una constitución que nos ata de brazos y eso es lo que da lugar para que no haya ninguna sanciones y siga prorrogados los funcionarios. Entonces estos cambios no van a haber mientras no se cambie la constitución en el sentido de las reformas integrales que tenemos. Entonces la Corte Constitucional, blindada por la misma constitución, por supuesto que ellos no son capaces de aceptar ese control político que se lo quiere implementar y tampoco pues ellos tienen ninguna acuciosidad de poder darle a la entidad o al Estado o al pueblo para que los pueda fiscalizar. Entonces hay situaciones que de verdad ameritan que los constitucionalistas a nivel del Ecuador tengan la capacidad de implementar estas acciones constitucionales para el fin de ir hacia una asamblea constituyente que para mí es el único camino, o reformas integrales, porque ya sabemos que por reformas no puede avanzar absolutamente nada y tenemos que irnos al mecanismo de la enmienda constitucional, que ya se necesita, pues una asamblea constituyente. El gasto, por supuesto, supera los 400 o 500 millones de dólares comparado con la última asamblea, haciéndonos más o menos un pronóstico, pero más allá de eso no va a pasar y vamos a seguir teniendo los problemas que usted me dice, Astrid. Ya que usted ha ingresado al campo de justamente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, a ver, revisemos un poco las preguntas que se habían enviado justamente para consulta y otras también que se habían enviado, otros pedidos o por lo menos lo que se buscaba por enmienda parcial por parte de la Corte.
Creo que era como que un poco obvio, ya había un pronunciamiento anterior en cuanto al Consejo de Participación Ciudadana. Esas son obviedades, ¿no? Que yo creo que se esperaban que el pronunciamiento sea en contra, no a favor, por parte de estas preguntas. El juicio político a los vocales de la Corte, esta institución ha señalado que no hay claridad, que hay confusión y limita la libertad en este caso, de pesos y contrapesos en el país. Pero me quería ir a la castración química y cuál es el pronunciamiento que hizo la Corte, justamente para poder analizarlos. La Corte, de manera textual, indica: no existe sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia ni los delitos sexuales que dependan únicamente del impulso sexual. Esto fue lo que señaló la Corte en cuanto a esta pregunta. ¿Qué tanta de razón tiene la Corte Constitucional? Y no es que busquemos aquí el pelo al gato, el pelo diferente del gato, sino que analicemos también, porque puede que exista una visión diferente y usted la tenga. Mire, Astrid, he seguido muy de cerca y me he enlazado también a las acciones que han planteado personas que están en contra de la ley, en este caso de solidaridad, que ha permitido que se conglomeren un sinnúmero de situaciones. Hablaron de parte de urgencias económicas, han metido también dentro de esta ley, si valga mi palabra, ha ingresado diferentes situaciones que no caben, ¿no? Porque si tú hablas de un proyecto económico urgente, pues tiene que ser un proyecto económico urgente, tener las bases, el objetivo, la razón, el porqué, la necesidad, etcétera. Y por otro lado, pues también ha habido reformas hasta diferentes códigos, caso tributario, hemos tenido también reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, esto hace de que la Corte Constitucional, pues, y les vino, ¿no? Y ellos apegados a derecho, pues, le ha dado la espaldarazo, se puede decir, a nivel de lo moral, a nivel de lo político, a nivel de lo popular, pues al Estado. Entonces, eso hace de que la ciudadanía, pues, lo vea a la Corte Constitucional como un enemigo. Y más allá, pues, también tenemos, pues, Astrid, lo que hemos visto nosotros cuando nos hemos enlazado, una defensa por parte del Ejecutivo totalmente paupérrima, una defensa totalmente no acorde a las instancias que debería haber estado una defensa del Ejecutivo, con juristas. Imagínense, aquí en el Ecuador tenemos al señor Ismael Quintana, al señor Rafael Ollarte, al señor André Benavides, tenemos al señor José Chalco Salgado, que son la señora Karen Sichel, que son personas con un amplio panorama constitucional y capacidad constitucional para poder haber hecho una defensa mejor. Yo lo hubiese como gobierno contratado, pero al ver a una persona tratar estos temas tan delicados sin una base científica, sin una objetividad, sin ninguna fundamentación de la realidad comparado a la situación constitucional, de verdad lo que le ha dado a la Corte Constitucional es las herramientas para decirle por qué no te apruebo. Entonces, si tú planteas una castración, que es la pregunta de ahora, y no tienes tú los fundamentos químicos, la base objetiva que tiene que tener para poder, en este caso, aplicarla y que le dé las herramientas necesarias a la Corte Constitucional para que no tenga salida la Corte Constitucional y diga, bueno, sí, va a pasar porque has demostrado y has fundamentado pues tu situación. Entonces nos volvemos a lo mismo, bueno, del rechazo que existe porque dice es inconstitucional cuando sabe que la Constitución mismo prohíbe la pena de muerte. Entonces, ¿cómo vas a hacer una reforma que diga hay pena de muerte? ¿Cómo vas a poner una castración cuando la propia Constitución diga lo contrario? Entonces, esta situación, mi querida Astrid, nace netamente para mí por la incapacidad en la parte del Ejecutivo para poder sustentar esta acción que ha presentado este proyecto de ley, que esa es otra cosa. Imagínense, o sea, parece que todo el gasto que hace el Ejecutivo de mandar un proyecto de ley, que vaya a la Asamblea a ser debatida en dos instancias, todo lo que encierra el gasto de la Asamblea, de cada asambleísta, y de ahí pase a la Corte Constitucional, para la Corte Constitucional diga no. Entonces, imagínense, o sea, el Poder Ejecutivo totalmente a un lado, primero tiene que preguntarle a la Corte Constitucional si esto procede o no procede, para que se pueda hacer este gasto innecesario. Entonces, bajo esa perspectiva, quiere decir, Astrid, que no tenemos nosotros la capacidad, me refiero a la parte del Ejecutivo, de poder demostrar y sustentar esta acción. Por eso es que
cualquier acción de garantía constitucional y cualquier constitucionalista que lo está viendo, no es solo de plantear el hecho, sino plantear en qué me baso, en qué me sustento, tener las certificaciones científicas, decir, bueno, esto procede porque ha procedido como jurisprudencia en Colombia, en Perú, qué sé yo, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Francia, de que esto sí puede ser un modelo especial para poder, para poder aplacar un poco el tema de la castración y en temas de violaciones y delitos sexuales. Pero no me puedo ir, si no tengo este sustento, pues ninguna entidad va a analizarla y tampoco lo va a coger. Por lo tanto, seguimos en lo mismo, seguimos amarrados como una camisa de fuerza con una constitución sumamente garantista y progresista, lo que tenemos, Astrid. Abogado Morocho, lo entiendo perfectamente y usted ha sido bastante claro justamente en su explicación, pero necesito poner el otro lado. A ver, además de la castración química, que es una propuesta totalmente nueva, y quería pues, conocer su, su, su análisis frente a esto, tengo que ponerle también otras observaciones que ha hecho la Corte, pero que hace, por ejemplo, en algo como el regreso a los casinos, que no da paso y dice, pues no hay luz verde para eso, muestra sus objeciones, pero sí el trabajo por hora. Y aquí, ¿por qué me asombro en este tema? Esa es una pregunta que fue rechazada en la consulta popular, más allá de que sí hubo o no campaña para que sea el no en esta pregunta. Tampoco fue tan bien sustentada en la campaña anterior, de la consulta popular anterior, por el presidente, porque no hubo una garantía que por lo menos le muestre a la ciudadanía que no iba a existir un retorno o un regreso de derechos laborales. ¿Por qué con esta pregunta sí, con el tema de los casinos no? Que también es otra pregunta reiterativa. ¿Hay ciertas preguntas que el gobierno sí sustenta bien o qué ocurrió aquí? ¿Cuál fue la lógica de la Corte? ¿Cómo lo entendemos? Mira, Astrid, lo inicié en mi intervención. Si usted ve algunos que estos eran los que tomaban las decisiones, pero nadie los veía, nadie los conocía, la Corte Constitucional, hasta que en la marcha el presidente Noboa los puso ahí un cartel. Hay muchos que vienen de partidos políticos, pues han sido también militantes, tenido una participación de una u otra manera, simpatizantes de algún partido político. Entonces, esta acción hace de que se pueda transar, discúlpeme esa expresión media popular, pero es una situación real. Entonces, como usted dice, ¿no? Unas acciones pasan que era un tabú el tema del trabajo por horas, pero ahí viene la presión mediática también, por lo que tenemos nosotros con muchas personas ¿quién está de acuerdo ahorita con el tema del trabajo por horas? Pues si son las grandes compañías, los grandes consorcios, la gente que produce en el Ecuador. Entonces, esa presión hace de que previo a esto no es que no se entrevistan antes, sí existe esa conexión previa, reuniones por ahí que tal vez nosotros no las conocemos, pero sí existe esa presión mediática que hacen también las cámaras de construcciones para que se pueda aprobar, porque para ellos es beneficioso y también al momento de contratar, porque nuestro código laboral en ese sentido, nuestro código de trabajo también es aliado al progresismo, se puede decir, ¿no? Cuando hablo del progresismo hablo del libertinaje, no de de la forma del pensamiento en sí básico, sino de la forma del libertinaje. Entonces, darle la apertura para que se pueda trabajar por horas, pues algo que ha venido insistiendo el gobierno, porque también entendemos que el presidente pues tiene también sus compañías y es parte también de empresarios exitosos, su propia tía, aquí no conoce la situación de Pronovis, ¿no? Ciudad del Sol, y diferentes partes, moles y todo, diferentes partes del Ecuador. Entonces, esto hace de que esta presión diga, bueno, sabes que negociemos esta situación te paso y esta situación no te paso. Hay cuestiones, Astrid, que se manejan, como me dijo un día Heinz Meller en una reunión que tuve con él cuando yo trabajaba acá con el profesor Carlos Falquez Batallas en la ciudad de Machala. Entonces yo le hice una pregunta, él me dijo, Luis Alberto, me dijo, hay cuestiones que se manejan en otras dimensiones. Yo me acuerdo clarito en el trayecto Machala-Guayaquil. Y esto es lo que estamos pasando. Vemos que se resuelve y nos deja pues al pueblo, a la ciudadanía, pues en esta incertidumbre, pues dice, ¿por qué esta situación pasa y por qué esta no? El tema de los casinos, para referirme al tema de los casinos, mire, hay el libre trabajo en la Constitución y el derecho laboral nadie puede negarse, pues la creación de fuentes de trabajo, a pesar que ha sido negado en una parte y se ha dado, pero usted viaja, por ejemplo, acá donde yo habito, que es en la provincia del Oro,
Estoy a una cuadra, perdón, a una hora de la frontera sur. Y la gente va a los casinos que están en Aguas Verdes, los casinos que están en Tumbes. Entonces nosotros nos privamos de los casinos, donde también generan fuentes de trabajo. Cuando cerraron, por ejemplo, esta sala de casinos, Monemoine, creo que me recuerdo. Imagínense, quedaron algunas personas y miles de ciudadanos sin empleo porque había de limpieza, de seguridad, personas que atendían las temas de las máquinas. Entonces, son cuestiones que tienen que pasar, pues para mí tienen que pasarla. Pero si no existe esa presión por parte del Ejecutivo, por parte de personas que razonen la política en este sentido, de luchadores, mire, voy a dar nombres que yo digo que a veces en las reuniones que hemos tenido o en los foros que hemos Ok. tenido con demás amigos consultores políticos, y yo digo, a veces parece que al presidente le hace falta un Henry Cucalón o una María Paula Romo. Y son palabras chocantes, pero de verdad necesitamos también irnos a veces al lodo para poder pelear estos derechos que tienen los ciudadanos y poder hacer frente a la inseguridad que nosotros tenemos, porque toda esta situación nos genera falta de empleo, nos genera falta de recursos, Ok. y esta falta de recursos y falta de empleo pues genera inseguridad también, ¿no? Gracias, doctor Morocho. Vamos, ya me están señalando a comerciales hace 5 minutos. Un abrazo a la distancia. Que tenga un gran día. Muy amable, muchas gracias por la oportunidad. RTP